Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. Como todas las semanas, el embajador Alberto Garantón, nosotros lo referimos como experto en temas colombianos porque desempeñó funciones allí en materia diplomática y consular en muchísimos departamentos. Y lógico, pues que lo tengamos aquí como especializado en esos temas. Y esos son temas que no van a desaparecer de la escena, Alberto, porque día a día, pues, las relaciones allí están candentes, suben, bajan, eh, se normalizan, no se normalizan. Y tan complicado es para Petro que desde que tomó el gobierno está yendo más a Venezuela que al baño. Así lo asumo yo. Yo no sé por qué ese empeño en reunirse con Maduro, que tiene todo tipo de señalamientos, se aparece en un momento en que hay un barullo armado a lo interno del país. ¿A buscar qué? Sentí que anda viendo a ver qué compra barato, como buen mercader. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ya Petro volvió por cuarta vez en los 7 meses de gobierno que tiene para una reunión de trabajo. Siempre son reuniones de trabajo. Eh, Según Bueno, ellos, desde la perspectiva, Colombia ha exportado 7 veces más que Venezuela y revisaron las relaciones bilaterales y un acuerdo para protección de inversiones. No sé qué quiere decir eso. Y como tú apuntaste, pues se planteó de nuevo la compra de monómeros y la apertura de 15 consulados en Venezuela. En consulado, Colombia hay una, consulado produce dinero, produce negocios. eh, muchos producen. Por ejemplo, el consulado mío en Barranquilla producía un promedio de $30,000 en aranceles y en eh, derechos consulares. Pero Que, había movilidad comercial. Yo hablo con Venezuela. Si tú montas 15 consulados colombianos en Venezuela, ¿qué vas a rescatar de allí? Si en Venezuela no hay pero productividad, no hay mercados. es que ellos tienen unos 5 millones de colombianos en Venezuela Ajá. a que tienen que apoyar. Por ejemplo, si no abren un consulado en el Amazonas, o en Valencia, o en Maracaibo, ¿cómo asisten a los connacionales en materia de registro de nacimiento, registro de matrimonio, eh, eh, pasaportes? Ellos dan cédulas y pasaportes en los consulados, cosa que nosotros hacíamos antes. Ahora lo han centralizado, pero antes nosotros dábamos pasaportes, otorgábamos pasaportes en el exterior. Pero Ahora no. esos consulados los están ejerciendo, de hecho, los ELN, que manejan los registros públicos y de nacimientos en Apure, por ejemplo, en la frontera. Claro, Entonces, venezolanos que nacen en Venezuela, pero de todos modos los registran como colombianos. Con el tiempo vamos a tener un montón de colombianos, 10 millones de colombianos en Venezuela, más habitantes colombianos que venezolanos generados por esa vía. así es, así es. Pero bueno, los consulados sí tienen una función de protección al connacional, por decirlo de una forma. Y son muchos los trámites que se hacen en consulados, parece mentira, a pesar de la simplificación y con el Internet y todas estas redes modernas de comunicación que han facilitado en muchos casos muchas cosas. Pero sí es necesario, no es que lo justifique No, como pero arrimando. las redes sí dan para mucho. Fíjate que la criptomoneda es el punto central hoy día de lo de PDVSA y el escándalo. Así es. Y la otra noticia importante es, bueno, hay dos, una muy corta que la voy a resumir, que es que Petro asume la responsabilidad del Ah, secuestro de los 79, lo ajá. admitió. Yo Bueno, acepto, igual que Maduro dijo, yo soy el responsable de todo en un mitin en una cadena nacional. Bueno, pero si eres el responsable, algo tienes que hacer. O te vas, o pides que te saquen, o te sometes a claro, la justicia.
Después también hubo otra noticia que es la mejor de todas, A que ver. sufrió la gran derrota por la reforma política. Ok. Yo le he hecho un seguimiento. Eh, Perdió credibilidad y perdió gobernabilidad. Roy Barrera rompió en pleno Congreso la reforma, el proyecto de reforma. Lo rompió como simbólicamente. Dijo, bueno, nosotros felicitamos a los partidos que hundieron la propuesta y de paso les advierto que todavía nos quedan 3 años de gobierno. Claro, la reforma se cae porque no fue la reforma original que ellos plantearon, sino, como dicen los colombianos, metieron un poco de mico que no estaban en la reforma original, unas listas cerradas, unas, unos, unos cierres, etcétera, etcétera, en beneficio propio de la clase política gobernante y del Congreso. Entonces, esos micos salieron los opinadores y sobre todo las mujeres que están pidiendo igualdad de condiciones en el Congreso y de curules. Y en pocas palabras, los ponentes originales, que eran Ariel Ávila, senador también petrista, y Roy Barrera, que es el presidente del Congreso, que es el hombre fuerte del petrismo en el Congreso, a ellos les indilgaron la culpa, además de a Petro. Y esto va a repercutir en la reforma laboral, en la reforma pensional y en la reforma de salud, que ya está en pico de Zamora. Ya la señora Corcho, le pusieron un corcho en la boca y no ha vuelto a declarar más. Eso está, ahora vienen las ponencias en el Congreso y incluso la gente de ellos mismos no estuvieron de acuerdo con la reforma política. Tan es así que salió la consentida de Petro, que es la señora Pizarro, María José Pizarro, que es hija del famoso Pizarro, aquel del M-19 sí, que mataron, sí. y la metieron en las listas del pacto histórico y salió electa, pero ella estaba oyendo una entrevista que le hizo Vicky Dávila en la revista Semana Televisión, y ella pues estaba totalmente en desacuerdo con la reforma, a pesar de ser miembro activo del pacto histórico. Igual que esta joven Miranda, que fue la diputada más votada y más joven en el Congreso, que es de la Alianza Verde, que también se Habló duro, opuso. ya habló muy duro. Sí, Claro, claro, y le cayeron encima también, le dieron duro también a ella, sí también. Sí. de ambos partes. Caterina Miranda. Es interesante esta muchacha, mujer joven, buenas ideas, y estuve oyendo las ponencias y de verdad que se le hizo muy cuesta arriba la reforma que Petro prometió, ojo, en su campaña. Así que los colombianos ahora que no vengan con el cuento de que Petro nos quiso meter un mico. No, eso viene planteado de la campaña. Todas esas reformas vienen en el programa de gobierno que él planteó durante la campaña política. O sea que ahora que estén sorprendidos y no estén de acuerdo con eso es otra cosa. Pero ellos sabían que esas reformas venían y además venían antidemocráticamente, porque esto no es un gobierno democrático. Ya vamos a quitarnos la cara. Sí. Entonces, por eso que yo peleo con mis amigos allá en Colombia, cuando todos se quejan de, ay, no, ustedes votaron por eso. Claro, ellos no, pero ustedes sabían lo que venía porque estaba en el programa de gobierno escrito, o sea que eso no lo inventaron a última hora. En fin, es interesante ver porque ahora
viene la introducción de las otras reformas en el Congreso. Sobre todo, hay una que es bien difícil porque es la pensional. Acuérdate que en Colombia la gente cotiza lo que quiere cobrar cuando se pensiona. Sí. Y eso lo manejan muy honestamente hasta el momento los fondos de pensiones privados. Hay una del Estado y hay una privada. Las privadas, tú dices, bueno, yo voy a cotizar 1.000 pesos para que cuando yo me retire me paguen 1.000 pesos. O Exacto. 100 pesos para que me paguen 100. Eso es optativo, Exacto. que es un tema más equitativo que el nuestro, porque el nuestro, el Estado, te asigna la porquería esa de 130 bolívares, que no sirven para nada, que son $4. Ayer eché 10 litros de gasolina y se me fue la pensión completa. Entonces, Imagínate. si tú, previendo en el futuro, tú dices, bueno, yo voy a cotizar tanto para que cuando yo me retire, mi pensión. Sea de tanto. Sí. Okay. Entonces, pero bueno, y eso va a perjudicar, si ellos la estatizan, que es lo que quiere Petro, pasar todos los fondos y los fideicomisos que están en las entidades privadas, pasarlas a la del Estado. Ahí, como va a pasar siempre, se van a robar los reales, Claro. va a venir el descalabro y los perjudicados van a ser las nuevas generaciones que están empezando a cotizar ahora para retirarse dentro de 30 años. Entonces, esto ya es otro problema. El de la salud, bueno, ya están hablando de traer 20.000 médicos cubanos, que sabemos todos. Es que no termino, es algo que yo no termino de entender. En México están en lo mismo, en Perú estuvieron en lo mismo, ahora en Bueno, Colombia. López Obrador te está Sí, llevando. sí, Bueno, pero esos médicos, ¿qué es lo que aportan y qué es lo que resuelven? Si los problemas de salud en estos países están dando pie a que aparezcan enfermedades ya desaparecidas. eso es una infiltración disimulada de Claro, la seguridad mal clara. son mercenarios, chicos, son mercenarios. Claro, la gran mayoría están condicionados a que tienen que cumplir con una función de información y de espionaje en el país donde están acreditados. Así de Lo simple. que cuentan ellos es que la gran mayoría de esos médicos se van para los Estados Unidos. Como de No, aquí se fueron 4.000 médicos vía Colombia y la embajada americana les daba las visas en Bogotá para que siguieran viajando a Estados Unidos. ¿Hasta qué punto ejercen en los Estados Unidos la medicina? No sé. no creo. Perdóname, pero no creo. Estos son los médicos comunitarios nuestros que los gradúan como chorizo, como salchicha, Curanderos. curanderos, que nunca han visto un cadáver por dentro, nunca han hecho anatomía, nunca nada de eso. Entonces, esos son los mismos que está haciendo aquí. Es una copia fiel de lo que hizo Fidel cuando se le fueron los 60.000 médicos en los 2 primeros años de la revolución. Exacto. Entonces, aquí Chávez haciendo lo mismo. Se fueron 40.000 médicos y ahora crearon esa bendita universidad militar, no sé qué, de la Fuerza Armada, y entonces te sacan en 3 años un médico. Cuando el mínimo son 5 o 6 años. Sí, señor. En todas partes del mundo, más la No, especialización, más el rural. y con las actualizaciones científicas que hay hoy día Además, y tecnológicas, porque la medicina hoy está tecnificada también. así es. Entonces, ahí hay otro problemón en Colombia, dilema sobre los 20.000 médicos que quiere traer Petro. Ahora, ¿de dónde saca Cuba tanto médico? No, bueno, porque lo sacan como chorizo. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, tú los tienes en África, los tienes en México, los tienes aquí, los tienes en Colombia. Son invasiones silenciosas, invasiones silenciosas. Más los que se van. Sí. Entonces, ahí está el problema también de la reforma de salud. Ellos quieren acabar con las EPS, que son las empresas de prestaciones de servicios, que son muy buenas. Por ejemplo, yo estoy afiliado a Sura, que es Suramericana de Seguro, y yo he ido
sin ningún problema las consultas, las medicinas, todo funciona de maravilla. Si una cosa está funcionando bien, ¿para qué vas a revertir el funcionamiento de una cosa que está bien? Para pasarla a manos del Estado, que sabes muy bien que la burocracia y el ladronismo va a acabar con, con esas entidades. Esa es la misión izquierdista, es anarquizar todo y de eso vive. Así es. Y la laboral, bueno, semana de 4 días, 6 horas de trabajo, le van a pagar a la gente una cantidad de plata, no van a existir los bonos, en fin, es una cantidad de cosas que, que no tienen razón de ser y eso va a perjudicar mucho al empresario, no solamente al empresario, sino al empleado, porque va a venir una reducción de personal, no van a contratar personal, va a haber desempleo, porque no van a poder afrontar los gastos que implica la nueva legislación laboral en favor de los empleados. Y a mí lo que me preocupa de todo eso es que cuando eso aparezca, Alberto, se va a presentar un problema con los venezolanos que están allí porque la competencia en el mercado laboral va a emerger de una manera muy cruenta. Porque el colombiano no va a convenir con que le desplacen del mercado laboral los venezolanos que han llegado allí por circunstancias específicas. Bueno, la gran mayoría del mercado laboral venezolano, la gran mayoría, son informales. Informales, ok. Hay, por supuesto, pero mira que en la informalidad aquí en México, tú te paras en una esquina a vender y al otro día te llega otro, porque eso también es mafioso. Y te hacen la vida imposible y te queman ¿cómo se llama? El kiosco y lo que sea, y te descalabran. Claro, claro. Pero fíjate, los profesionales, sobre todo los médicos que se han ido, los ingenieros, los arquitectos, han tenido una aceptación, pero brutal en los países donde han estado. Sí. Estaba leyendo el otro día unos casos de médicos en Chile, que la gente está encantada con los médicos venezolanos, por ejemplo. Okay. Por poner un ejemplo. Bueno, ha llegado mucho valor agregado desde el punto de vista profesional para estos países. En alguna medida se favorecen los países, pero en Venezuela nos vamos quedando desguarnecidos. Ah, por supuesto, pero tenemos a los cubanos. Pero tenemos a los cubanos, ¿entiendes? Entonces, ese es el cambio que no nos favorece en nada, pues. Por Y le va a supuesto. pasar igualito a Colombia. Igualito va a pasar en Colombia. Estuve oyendo el editorial de Luis Fernando Londoño, que concluye así, pues, Dios nos ampare de caer en otra Venezuela, a quien yo quiero mucho, porque él ha sido muy, muy solidario con nosotros, debo reconocerlo, incluso de cuando era ministro del Interior de Uribe, Sí. Siempre tuvo una buena recepción con Venezuela y planteamientos. Yo lo conocí, es un tipo respetado. Le hicieron un atentado horrible, casi lo raspan. Sí. Lo volaron por los aires, pero salió ileso afortunadamente. Pero Luis Fernando es un tipo muy interesante y él tiene un programa que yo lo oigo casi todos los días, la verdad, la hora de la verdad, se llama el programa. Bueno, mira, Alberto, pero antes que nos acabe el tiempo, yo quiero que brevemente me des una percepción de lo de monómeros. A Tellechano lo están vendiendo como el rescatador de monómeros. Y en consecuencia, presidente de PDVSA y ministro de Energía y Minas. Pero ahora entonces de la noche a la mañana se aparece Petro Venezuela y al día siguiente tenemos la información de que Maduro le va a vender monómeros a Colombia. Bueno, pero, o sea, ¿y la laraca del rescate para qué? Y ahora vender a precio de gallina flaca. Tú sabes muy bien que Chávez empezó con quererse deshacer de los activos de la República en el exterior. Ajá. Quería digo, vendió las refinerías en Alemania, la Beba Oil, quiso vender, quebraron la de Curazao, Citgo casi que la vende, de no haber sido porque los americanos reconocieron a Guaidó, si no, el gobierno hubiera vendido.
que le quieren poner el guante al oro, que eso son reservas, eso no es necesario venderlo, eso no se echa a perder, el oro Exacto. de Londres. ¿Cuál es el interés de traerse el oro de Londres para acá? Ajá. Yo no entiendo. Para quemarlo en negocios absurdos. Exacto. Entonces, yo me recuerdo que es una incongruencia. Yo participé en la venta de la parte colombiana a Venezuela en Santa Marta, cuando Chávez le propone la compra a Uribe. Y el director de Copetrol, que tenía un apellido Sangovich de estos yugoslavos, Mm. se oponía. Se oponía a la venta porque eso era un negocio súper rentable que lo manejaban los colombianos y lo manejaban muy bien. Bastó que Chávez convenciera a Uribe de venderlo, que nadie se explica por qué, y lo compró barato, lo compró en 100, las acciones que eran el 51% de Colombia lo compró Chávez en $100 millones. Mm. Y Chávez, además, insultando al presidente de Ecopetrol, porque decía que hay una normativa legal, nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana ni venderle a usted mañana porque el presidente quiere. No, eso tiene una normativa, eso tiene que ir al Congreso, tiene que haber una aprobación, etcétera, etcétera. Esto no es así que vamos a vender la propiedad. Eso te iba a preguntar. Para Petro comprar monómeros en este instante a Venezuela no necesita la autorización del Congreso colombiano. Para comprar. Ajá. Sí, pero que él tiene mayoría. Ok, Y además, pero está empezando a tener problemas de otro orden con la reforma, por ejemplo. claro, Va, va, estoy de va. acuerdo. Pero en este caso es un negocio que además, otro detalle que no se pasó Uribe, que esa empresa es de interés de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque produce todo el fertilizante que utiliza Colombia y exporta al resto y Exacto. produce unas ganancias impresionantes. Por eso yo me extrañé cómo Uribe, en vez de comprarle la parte a Chávez, Chávez le compró la parte a Uribe, que era la mayoría, Ujú. y llenó a monómeros de ladrones, porque ahí no había ni un personal. Yo te eché el cuento de que yo me impuse a que me aceptaran en las reuniones de junta directiva con voz pero sin voto. Y yo informaba de las reuniones, porque ahí no había Exacto. ningún venezolano. Imagínate. El consulado, yo logré que me incluyeran. Pero eso lo manejaba 100% el gobierno colombiano. Ecopetrol, que era la que dependía. Entonces, se dieron cuenta cuando se robaron todo, que casi la quiebran, o estuvo al borde de la quiebra, sobre todo con el último tipo que hizo desastres allá, no me acuerdo el nombre, y se dieron cuenta de que no tenían los fertilizantes para la producción agrícola, que es el grueso colombiano. Claro. Acuérdate que es un país que produce alimentos y productos vegetales de todo tipo. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, intervinieron a Monómero para reflotarla. Ahí más o menos la parapetearon, después la tomó Guaidó, la volvieron a politizar, Leopoldo López metió sus fichas de voluntad popular y se robaron todo y volvieron otra vez a casi quebrar la empresa. Ese es el argumento que está usando Petro para comprarse a Maduro, Ok. que es una empresa que está casi quebrada, que se la robaron y que es de seguridad nacional, es materia de seguridad nacional para Colombia. Ese es el argumento. Y yo no creo que Petro lo proponga al Congreso y el Congreso no se lo vaya a aprobar. Ah, ok. Se lo va a Bueno. aprobar y además habría que ver en cuánto están ofreciendo por toda la empresa, porque ahora ya es totalmente propiedad del Estado venezolano. Y tampoco sabemos si es cash. O bueno, te lo voy a comprar a largo plazo, te voy a dar 100 millones de dólares Además, ahorita. No sabemos ni siquiera en qué términos se está es una empresa. pactando. Yo la visité varias veces y yo iba frecuentemente a comer allá con los directivos, a almorzar. Y esa era una empresa, era una tacita de plata. Eso funcionaba todo perfecto, tenía su muelle propio, sus exportaciones de productos agrícolas y, la producción interna, o sea, la distribución interna del producto. Eso funcionaba como un reloj. Además,
con una honestidad transparente. Faltó que, bueno, llegaran estos bandidos y acabaran con la empresa, como acabaron con Cisco y como acabaron con todas. ¿No? Ahí están los ejemplos, acabaron con la refinería de Curazao. Sí. Bueno, Entonces, bueno, de todos modos, es una dinámica que está allí. Yo no sé si esto permite que las relaciones colombo-venezolanas se afiancen o por el contrario sale Petro y nos compra más cosas que pudiéramos tener en Colombia o adentro. Oye, te vendo la que tengo adentro en Venezuela también y empiezan los colombianos a mandar a su gente para allá, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, esto es un barullo de no acabar, ¿no? así Entonces, es, eso es el problema que estamos viendo. Ahora, yo no sé si Maduro, no sé, si Maduro se atreva a vender monómeros. Monómeros, si bueno, funciona honesto, está públicamente anunciado así hoy, después de la visita de Petro. A lo mejor lo propuso esa, y lo encontró blandito porque tiene este escándalo adentro que Maduro para conseguir real va a tener que hacer lo indecible, e inclusive mira, rematar cosas, ¿no? yo me inclinaría por hacer la misma proporción anterior a la compra. O sea, que Colombia conserva el 51% y nosotros el 49%. Y que la maneje Colombia. Y Venezuela, Sería lo razonable. Si fue exitoso así, sería lo razonable. Pero es que sí, están hablando de venderla en 300 millones a precio de gallina flaca. No habla de acciones, sino que ya la empresa está en manos de Venezuela, porque supuestamente claro, Petro se la devolvió llegando y ahora se la quita, se las arrebata con 300 millones de dólares. sí, pero ahí lo interesante sería que volviera al esquema anterior. Podría haber en la junta directiva un representante venezolano que no tenga injerencia en la administración y que Venezuela participe en su dividendo como participaba antes. Eso era un dinero que entraba al país, Sí, lo que pero pasa es que Venezuela tiene sus finanzas secas y totalmente, no puede estar total, esperando no está esperando que haya un ejercicio económico para que después me den el dividendo. Lo que anda buscando es real desesperado y va a vender y rematar al no, precio no que se le robaron, paguen. no se robaron toda la plata de PDVSA. Por eso, El último leñazo, PDVSA tiene cuentas por cobrar por 21.000 millones de dólares, que no exacto. se sabe. ¿Por qué en lugar de vender no va y cobra? Pues, porque no puede. Porque también tiene muchos compromisos que no ha cumplido en las Naciones Unidas, en la OEA, en los organismos Pero no multilaterales. tenemos derecho a voto. Le debe a todo el mundo. No tenemos ni siquiera derecho a voto porque estamos morosos en todos los organismos internacionales. Exactamente, a eso me refiero. Entonces, Entonces, en bueno, fin, de todos modos, la semana que viene, semana que viene vamos a ver cómo repercute todo esto. a ver, vamos a Volvemos a hablar. Y si, bueno, y si pasa algo adicional, pues como siempre te digo, bueno, bueno, sí, entramos en contacto y le damos. ¿Ok? perfectamente. Un abrazo, Alberto Un abrazo, Garantón. Antonio, gracias. Un abrazo.